Y ya está con nosotros nuestro próximo invitado, está Ricardo Hernández, director del equipo constitucional de República. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muy buenas tardes, feliz de poder estar aquí con ustedes. Bueno, Ricardo, tenemos propuesta constitucional, ya terminó todo el proceso, falta ahora que el 7 de noviembre se entregue oficialmente el texto. A, a modo general, ¿cómo te parece que se dio este programa, perdón, esta propuesta, eh, después de todas estas discusiones que hubo entre comité de expertos, y fue, volvió, etcétera? Oye, me parece que el texto que ya algunos ya están leyendo, ¿cierto? Se han compartido por WhatsApp, la versión definitiva, está en la página del proceso constituyente, la versión definitiva. Incluso a los que están suscritos a nuestra red forum les hemos enviado el texto para que desde ya lo puedan ir estudiando. Se dio un resultado, yo diría que esperado según la conformación de lo que fue el proceso, es decir, varias revisiones, varias oportunidades de ir mejorando el texto. Salió un texto finalmente que yo sí calificaría de transversal, más allá de las grandes críticas que se ha hecho desde la izquierda, que no obtuvo esa transversalidad. Las cifras demuestran la verdad que lo contrario. Y un texto que tuvo la oportunidad de tener algunas correcciones en la última etapa que dejaron más tranquilo a algunos, pero que a la izquierda no fue suficiente. Desde ya habían dicho que incluso en las últimas oportunidades, incluso si se corrigiera todo a su favor, no es suficiente para ellos para ir a aprobar el texto. Y es por eso que esta semana vamos a estar conociendo de seguro distintas definiciones de presidentes de partido, de fundaciones adscritas a temas políticos, sobre inclinándose ya sea a favor o en contra. Bueno, y ahí de hecho ya varios partidos se han pronunciado. Un poco se está pareciendo a lo que fue el apruebo y el rechazo en plebiscito del 4 de septiembre. Lo digo porque ya se pronunció Demócrata y se pronunció Amarillos, se pronunció Chile Vamos, el Partido Republicano, también el Socialismo Democrático, el Frente Amplio. Es decir, ya se está más o menos pareciendo el panorama a lo que fue el 4 de septiembre, pareciera. Efectivamente, hay un centro político que está en plena definición, algunos movimientos que por lo menos sus principales dirigentes han mencionado que ya están tomando postura por a favor, algunos todavía en definición. La democracia cristiana, que ha dado ya un paso hacia la izquierda, sus dirigentes han mencionado que van a ir por el a favor. Entiendo que están a la espera de, por ejemplo, de figuras como el expresidente Frey, que a ver si define su voto públicamente o no. Ahí va a ser interesante ahí esas reuniones que se están dando, y seguramente esta semana va a estar lleno de reuniones solicitando que algunas ex autoridades, ¿cierto? Figuras públicas ya empiecen a definir su voto, y podemos ir tanteando si es que se repite o no el escenario del año pasado. Y ahí, a propósito del contenido mismo, porque una de las cosas más criticadas son como todo el contexto político en el que se desenvuelve esta discusión y todo, pero a propósito del texto mismo, eh, ¿te parece que es un texto que mantiene la tradición constitucional chilena? ¿Te parece que quedan algunos puntos preocupantes? Porque también la gran cuestión de fondo que como que subyace a toda esta conversación es qué es lo que nosotros le pedimos, qué estándar le pedimos finalmente a una constitución misma, ¿verdad? Porque si cada uno pone un estándar distinto o todos son líneas rojas, bueno, entonces no hay constitución posible, evidentemente. Efectivamente, el primer paso es entender qué es lo que es una constitución, que principalmente su naturaleza está en ponerle freno a el abuso del poder del Estado. Finalmente, esa es como su principal misión, y no aplicarse directamente o venir a solucionar los grandes problemas, y que de hecho fue una de las cosas que dijimos en su inicio. Pero la verdad que en la propuesta de nueva constitución vienen importantes cambios, importantes innovaciones que vienen a hacer frente a algunos desafíos políticos, sobre todo, que podemos destacar muy claro, que es la fragmentación, por ejemplo, del sistema político. Un problema muy sentido, la cantidad de díscolos, de populistas que tenemos dentro de nuestro Congreso, y que normas que buscan volver a darle estabilidad política son normas, por ejemplo, que se han detectado como positivas a la hora
de este nuevo texto. Pero en el corazón seguimos nosotros con una tradición constitucional que viene de larga data, de eso, instituciones que vienen con nosotros, como el Banco Central, por ejemplo, la Contraloría, instituciones, órganos autónomos que le han dado estabilidad al país. Bueno, esos siguen ahí de manera autónoma, estable, otros contrapesos que se consideran valorables y sobre todo, yo creo lo más importante para la ciudadanía, una correcta consagración y protección de los derechos fundamentales y sus libertades, Mm. tanto en salud, educación, pensión. Yo creo que eso también es valorable. Y Ricardo, hay un concepto que ha sido entre criticado y aplaudido por algunos lados, que es, o al menos lo están buscando instalar, que es el establecimiento de retroceso en materia de derechos. Sin decir, por supuesto, cuál es el punto referencial, ¿verdad? Pero a tu juicio, después de haber leído el proyecto del Consejo, de haber seguido la discusión que se dio, ¿podemos hablar de retrocesos en materia de derecho? ¿Qué te parece a ti esa opinión que han esgrimido algunos? No, yo en esto sería muy tajante. En ese sentido, no hay ningún retroceso a algún derecho fundamental. Hubiesen inmediatamente acudido a, por ejemplo, a los árbitros por vulnerar alguna de las bases, ¿cierto? Que era consagrar los derechos fundamentales, el principio de no retroceso. Hubiese sido un escándalo mayor. Finalmente, las voces que hablan de retroceso no son capaces de identificar qué artículo, qué norma falta o qué derecho es afectado. Yo he escuchado la frase, pero no logro encontrar a alguien que mencione cuál es el retroceso en específico y al contrario, diría yo, hay un refuerzo a los derechos fundamentales, a la autonomía de las personas. Lo que sí yo he visto, que quizás esa frase va más en la interpretación de que se consagra un Estado social de derechos, pero no se consagra este concepto como la izquierda quería, de la manera que quería, se consagra con límites, con contrapesos, con refuerzos que te mencionaba. Entonces, quizás por ahí va ese aspecto de retroceso de lo que ellos entendían lo que debía ser un Estado social, una interpretación que yo no comparto y que felizmente no quedó en la propuesta, y que por ahí quizás ellos podrían calificar de retroceso, pero en ningún caso lo es, no son retrocesos a derechos fundamentales, al contrario. Uno de los derechos que pudo haber sido un retroceso muy claro, y nosotros lo identificamos desde el Instituto de República, era si es que no quedaba la protección al niño que estaba por nacer. La izquierda, en un sentido, no quiso que quedara ninguna frase Mm. en un momento de la discusión. Y eso sí que hubiese sido un retroceso. Felizmente quedó ahí una protección a la ley muy similar a lo que tenemos hoy en día. Eh, pero hubiese sido un retroceso el no contemplarlo. Fuera de eso, yo no veo ninguna parte del texto o que falte que se pueda calificar de un retroceso y menos retroceso civilizatorio, como he escuchado por ahí. Pero ¿hay algún derecho que... Porque uno podría decir ya, entonces el estándar es la Constitución actual. ¿Hay algún derecho que hoy día esté protegido en la Constitución, que esté consagrado en el artículo 19 y tú puedas decir, mira, en esta propuesta constitucional no quedó ese derecho, vamos a perder los ciudadanos esta protección que está en la Constitución actual? Porque al final lo que se va a votar el plebiscito del 17 de diciembre son dos textos que van a competir artículo por artículo. Efectivamente, no hay ninguna, si uno lee específicamente para los que les gusta el derecho, no solo los abogados, pero en el artículo 19, donde se enumeran la mayoría de los derechos fundamentales en nuestra actual Constitución, y busca el correlato en el nuevo artículo 16 de la propuesta, y busca cada uno de los derechos, están todos y cada uno, hay diferencia en cuanto a su protección, hay refuerzos que como te comentaba en un momento. Incluso te diría, hay otros derechos que se elevan a rango constitucional que me parecen muy interesantes, como por ejemplo el acceder a la información pública, que ahora se consagra como un derecho fundamental de los ciudadanos de acceder a la información que tiene el Estado. Eh, y así suma y sigue, pero si uno hace este correlato, compara los textos, no puede encontrarse y no se va a encontrar con un derecho que está en nuestra actual Constitución y que ahora no se encuentre en la nueva propuesta. O sea, eso no se va a encontrar matices, protecciones, distintas formas de hacerla valer, pero no van a encontrar ningún tipo de retroceso propiamente tal. Bueno, interesante punto de vista porque además yo creo que respecto a cuando se señala avance o retroceso siempre tiene que haber transparentar cuál es el punto de referencia
con el que uno parte, porque los mismos que ayer decían que bastaba que se mencionara el Estado social y democrático de derecho, hoy día dicen que no es suficiente, sino que también hay que ver cómo está protegido. Nos queda más claro el panorama después de esta conversación con Ricardo Hernández, director del Programa Constitucional de República. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. Un gusto como siempre, un saludo a todos.